8 de la mañana, 14 minutos. Bueno, el presupuesto siempre es importante para todo organismo. El otro día veíamos que se aprobó en la legislatura, a nivel nacional va a empezar en el Senado, y a nivel local el municipio también necesita un presupuesto. Y el ámbito de discusión ya se dio desde el lunes, allí en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Consejo Deliberante, donde la municipalidad expuso los recursos y gastos que prevén para este año. Y para ello, bueno, queríamos profundizar un poquito más con el secretario de Hacienda, justamente de la Municipalidad de Posadas, Sebastián Guastavino, quien ya está en línea para hablar con nosotros. Hola, Sebastián, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo te va? Muy bien, por supuesto. Después de haber participado de la Comisión de Hacienda del Consejo Deliberante y contando un poco cuál es la planificación financiera para el año próximo. Uh-huh. Bueno, ¿podrías contarnos un poquito en qué consistió esta presentación? ¿Cuál es el gasto que están previendo para el 2023? Bien, nosotros tenemos previsto un gasto total para el año 2023 que está por encima de los 20.000 millones de pesos. Eso hay que recordar también que la municipalidad expone los números integrando los gastos totales del municipio y los gastos totales del Consejo Deliberante, además de los gastos también de la Defensoría del Pueblo. Es decir, el Ejecutivo comenta los recursos que proyecta recaudar para afrontar esas tres partes o grandes partes del gasto, ¿no? Uh-huh. Estos gastos que usted está indicando que superan los 20.000 millones de pesos, ¿cómo se distribuye o cuáles son las asignaciones más que erogan, digamos, el municipio? El municipio es una institución de servicio, entonces, como tal, el componente más grande siempre termina siendo los gastos salariales. Nosotros es ahí donde el presupuesto se explica en buena medida. Nosotros tenemos gastos salariales y gastos de funcionamiento, que a esto también, si vamos sumando otro tipo de gastos corrientes, termina explicando más del 75% del total de, en su conjunto, ¿cierto? Pues en contrapartida, lo que queda, un poco menos del 25%, el gasto en activos fijos o físico, este año, como decía recién, este año es menor al 25%. En algunos presupuestos, la inversión en capital es superior al 25%, lo que nos va asegurando también, de alguna manera, un crecimiento en distintos componentes, a veces en parque automotor, a veces en herramientas por parte del municipio, y que obviamente después termina repercutiendo positivamente en la disminución del gasto corriente, ¿no es cierto? Ahora sí creemos que es un buen presupuesto, un presupuesto equilibrado, un presupuesto que de alguna manera recoge todos los avatares que nos va presentando la realidad del año pasado y la de este mismo. Nosotros estamos transitando años donde la previsibilidad es muy difícil, partiendo ya de pautas macrofiscales, es decir, de presupuestos, o mejor dicho, de supuestos para más esos presupuestos que después se van cumpliendo relativamente y que por general van quedando cortos, ¿no? Sobre Uh-huh. todo en materia de inflación. ¿Y el ingreso para el sostenimiento están asegurados por las tasas? Es decir, esto un poquito el contribuyente hace que esto se pueda sostener. Claramente, nosotros podemos avanzar en la ejecución presupuestaria siempre que avancemos con la recaudación. Nuestra recaudación o el municipio de Posadas tiene una autonomía muy grande. Eso es lo que permite también tener la elasticidad para poder tomar decisiones en el día a día. Esta autonomía se refiere a que la mayor parte del total del gasto que se ejecuta proviene de recaudación propia. Para ser más precisos, nosotros estamos hablando casi de un 50%, más dicho, 55% de recaudación propia contra un 45% de coparticipación, que eso se viene viendo ya desde los últimos 4 años.
Y ¿Qué tal? Perdón, Betty le habla. Respecto al presupuesto 2022, ¿qué cifra se manejaba respecto a lo que ahora plantean 20.000 millones para el 2023? Fíjese, bueno, buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Nosotros venimos trabajando con un crecimiento en los gastos del 62%, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, porque ¿cómo se hace la medición? Se tiene en cuenta el, el total ejecutado, ¿no? El Ujú. total ejecutado. Entonces, la medición se tiene que hacer en la misma medida. Es decir, si nosotros tomamos en cuenta los 20.000, tendríamos que estar hablando estoy haciendo el número en vivo, ¿no? Porque estamos acá en un evento en el Jardín Botánico. bueno, bueno. Está bien. Bueno, una última, entonces, interesante poder compartir estos datos. Lo que significa, digamos, obra pública, eso era lo que me interesaba saber, ¿no? Hay mucha obra pública en Posadas, que eso también se hace en convenio con otros organismos, ¿no? Lo cual también facilita seguramente la relación, digamos, con Vialidad, por ejemplo. Claro, ahí tengo el número, ¿no? Son casi 13.000 millones de pesos lo que terminaríamos ejecutando este año, según los cálculos que he hecho. Obra pública, nosotros en materia de obra pública, y sí, ahí tenemos que separar eh, dos grandes tipos de obra pública. Hay obra pública que se refiere a mejoramiento de caminos y pavimentación, es decir, vial, que en su gran mayoría la venimos ejecutando por administración, y dentro de los convenios que tenemos suscritos con organismos, entre ellos Vialidad, hola, Sí, sí, lo dentro escucho. de los convenios que tenemos suscritos, entre ellos Vialidad, nos permiten eh, llevar adelante las obras. A decir verdad, la mayoría de la ejecución son componentes municipales, ¿no es cierto? Ujú. Cuando digo por administración, me refiero a que no se contratan empresas para que lleven adelante la gestión de la obra y todo lo que eso significa, y en definitiva termine siendo el empleado municipal el que pone su mano de obra para que se ejecute esa intervención concreta. Y por otro lado, tenemos obras que significan, por ejemplo, la reparación de edificios o la construcción misma, que en algunos casos, como se ve en Costa Sur, la EBI está terminando de ejecutar una obra que la veníamos planteando, no sé si o que está suscrita en el master plan pegado a la playa, un camping municipal, que eso obviamente nos termina beneficiando y estamos ansiosos porque nos los entreguen para administrar ese espacio. Y en otros casos también tenemos financiamiento nacional para la construcción de algunos playones deportivos que sean inclusivos. De nuevo, no es la gran mayoría, pero sí tenemos algunos casos donde eso todavía funciona. El resto, como decíamos recién, es mucho de inversión local propia para tener en cuenta. Tenemos un plan de obras que supera los 3.000 millones de pesos. Entonces, con eso tenemos bien diseñadas las intervenciones y bien repartidas a lo largo y a lo ancho de la ciudad, como para tener un 23 próspero. Así que los compañeros acá de Obras Públicas tienen una tarea más que importante en ese sentido. ¿Hay alto índice de morosidad en cuanto al pago de la tasa municipal o ese se ha regularizado bastante? Y bueno, ahí entramos en terreno de recaudación. Nosotros tenemos el análisis hecho por distintos tributos, ¿no es cierto? Siempre es importante aclarar eso. Hay tributos que contemplan la mayor cantidad de contribuyentes, es decir, que abordan una mayor masa de contribuyentes, y otros donde tienen un sector muy específico. Si hacemos una comparación entre una tasa general de inmueble, que incluye todas las partidas inmobiliarias de la ciudad, con respecto a la tasa de comercio, el universo cambia rotundamente.
En ese sentido, hago esta aclaración porque el municipio se sigue sosteniendo pese a algunas situaciones de morosidad históricas, ¿no es cierto? No es coyuntural, pero que son tributos que tienen menor impacto, ¿no es cierto? En el total de recaudación. Esa tasa general de inmueble que decía, si bien aborda a todo el universo de la ciudad que es propietaria de un inmueble o tenedora de ese inmueble, impacta sobre el 7% del total recaudado. Es ahí donde encontramos dificultades para todavía estar al día. Hemos tenido mejores rendimientos en algunas campañas de recaudación. Vamos a ver cómo resulta este año 2023. Tenemos muchas expectativas, pero sí, sin duda, hay un alto índice de morosidad. Tenemos apenas el 40% de los contribuyentes están cumpliendo, ¿no es cierto? Si nosotros ese número lo llevamos a un 60 o 70%, es decir, si el 70% cumplieran, obviamente tendríamos muchos más recursos como para seguir llegando a los barrios con mayores intervenciones, que es lo que nos caracteriza como gestión, ¿no es cierto? Así que el pedido siempre al vecino es la solidaridad, además de la responsabilidad tributaria, para que la ciudad siga estando linda, ¿no? Bueno, una última, Sebastián, tiene que ver un poquito, bueno, esta presentación que hiciste o que como organismo allí en el Consejo Deliberante va a tener su trámite dentro de la comisión y bueno, esperan que en breve se pueda aprobar. Sí, nosotros creemos, ya creemos que en esta sesión del jueves no va a ser, pero posiblemente el jueves próximo tenga su tratamiento. Sabemos que los concejales quedaron muy conformes, por así decirlo, respecto a la presentación, por las preguntas que hicieron al final. Eso también nos llena de tranquilidad, o en algún sentido, porque se ha brindado la mayor cantidad de información posible y obviamente seguimos puestos a disposición como para agregar, ampliar esos datos tan importantes como para que el Consejo nos acompañe, ¿cierto? Como siempre decimos, la ejecución de tanto de las obras, de las intervenciones, o la forma de trabajar con la que viene este Ejecutivo, responde en buena medida con el acompañamiento político de todas las fuerzas que hoy componen el Consejo Deliberante y creemos que así debe ser, ¿no es cierto? Es una señal, es un guiño a una excelente gestión que viene haciendo el ingeniero Estelato. Claro, bueno, por ahí también tiene el apoyo político, digamos, de dentro del mismo espacio del Consejo Deliberante, o sea, tiene los votos para poder lograr la aprobación. No, sin duda, nosotros, el Frente Renovador tiene la mayoría de los concejales, por así decirlo, pero también es importante contar, digamos, con el apoyo del resto de las fuerzas. ¿Es importante en qué sentido? Es un sentido simbólico, porque también significa un reconocimiento respecto al camino, a la forma de trabajar que se está adoptando de la gestión, y bueno, si así no ocurre, tendrán sus razones los concejales, pero la verdad que ya sería más que nada esperar ese gesto, como decía. Por lo pronto, y en las conversaciones que tuvimos ayer en la sesión, parecería todo encaminado a tener un resultado muy más que importante, muy rotundo, pero como bien decía usted, las mayorías están, no es que eso nos relaje, nos deje tranquilos, sino que esa es una realidad objetiva. Así es. Solamente, pero como decía recién, creemos importante, ¿sí? que de alguna manera se reconozca de distintos espacios a este tipo de trabajo. Sebastián, gracias por atendernos, que tengas una buena semana. Estaremos en contacto seguramente la semana que viene, si es así como logren ya la aprobación del presupuesto municipal. Bueno, por favor, siempre a disposición y lo que necesiten. Así que también tengan una buena semana. Muchas gracias. Un abrazo. Estás en Nuestras Mañanas hasta las 10.
en Tupambay. Hoy hablamos entonces de un anticipo ya de lo que se está discutiendo en el ámbito del Consejo Deliberante de Posadas, el presupuesto municipal, un monto interesante, ¿no? Un incremento del 62% respecto al actual presupuesto. Se elevaría para el año 2023 a unos 20.000 millones y tantos, ¿no es cierto?, de pesos para lo que significa el funcionamiento del Poder Ejecutivo, donde el 60-75% está destinado a sueldo, el resto para servicios y de alguna manera también con una inflación proyectada del 60% y un crecimiento del 2% según datos. Y por lo que decía justamente el secretario de Hacienda Municipal, Sebastián Guastavino, es muy probable entonces que se discuta esta semana en el ámbito de la comisión y la semana próxima, en sesión del día jueves, lograrían entonces la aprobación del presupuesto municipal.